en la sala de recepción de la familia García. Luis García, vengo a romper el compromiso. Yo, agachado en un rincón de la sala, observando aquel espectáculo, solo podía pensar en lo absurdo y ridículo que era todo. No tenía sentido quedarse, así que giré y salí silenciosamente por la puerta lateral. Los López, que habían tomado la iniciativa de venir a romper el compromiso, solo recibieron de los García unas pocas palabras frías como no se arrepientan en el futuro, y la solicitud fue aceptada sin más. Por mucho que lo pensaba, no lograba entenderlo. El negocio de la familia López había crecido desde una pequeña empresa hasta su situación actual gracias a que Luis había invertido recursos y los había apuntalado. Si él hubiera sido firme y hubiera dicho, romper el compromiso está bien, pero primero devuelvan todo lo que la familia García les ha regalado todos estos años. Los López habrían quebrado en un instante, pero los García no lo hicieron. Estaban atados de pies y manos por esa etiqueta de villanos, o realmente no les importaba en absoluto. Quizás lo segundo. Después de todo, los recursos de cultivo que ahora tengo en mis manos son más valiosos que toda la fortuna de la familia López. Esto en realidad no tenía nada que ver conmigo, e incluso si hubiera tenido algo que ver, no me habría molestado en involucrarme. ¿Por qué? Porque toda la familia García, de arriba a abajo, llevaba escrita en la frente la palabra villano. Como una familia de cultivadores que dominaba la región, la reputación de los García estaba hecha polvo desde hacía tiempo. La mayoría de sus industrias habían sido obtenidas mediante robos o engaños, y el patriarca tenía un harén con 3000 concubinas. El joven maestro Luis había aprendido de él a la perfección, comportándose de manera escandalosa, incluso yendo más allá. Seguramente, querer casarse con la hija mayor de los López no era más que un capricho pasajero, un juego para él. El patriarca nunca se había preocupado por mí, su segundo hijo. El número de veces que nos habíamos visto se podía contar con los dedos de una mano. Luis sentía un desprecio evidente hacia mí, su hermano menor, y no perdía oportunidad para lanzarme pullas y comentarios fríos. Yo no me atrevía a replicar. Después de todo, él era el heredero de la familia García. Además, yo solo sentía lástima por él. ¿Todavía piensa en heredar la familia? Antes de que el patriarca muriera y él tomara el control de los García, toda la familia sería eliminada de un solo golpe por el protagonista. ¿Y aconsejarlos? No tenía esa capacidad. La familia García era compleja, con un montón de ancianos con poder real. Yo, un segundo joven señor holgazán y sin ambición alguna, ¿qué derecho tenía para aconsejarles que se enmendaran? Afortunadamente, gracias a mi identidad como hijo del patriarca, los recursos mensuales nunca faltaban. Esa porción era algo que un cultivador independiente común no podría ganar ni en toda una vida de esfuerzo. Ya que conocía de antemano el destino de los García, era mejor tomar estos recursos y preparar tranquilamente mi propia ruta de escape. Paseaba por la calle con varios criados cuando una mujer se interpuso en nuestro camino. Era Lucía Martínez. Javier García, estoy dispuesta a comprometerme contigo. Apenas pronunció esas palabras, la indignación que escondía en sus ojos se filtró. Y luego, mi tono fue plano, sin la más mínima emoción. El Javier García del pasado no era diferente de mi padre o de mi hermano mayor Luis. Aunque no era un desastre completo, siempre se aprovechaba de la influencia de la familia García para oprimir a los Martínez. Pero el yo de ahora llevaba un mes sin meterme en esos asuntos. Lucía mordió su labio inferior, dudando un momento antes de hablar. La condición es que me des 100.000 piedras espirituales. Esbocé una sonrisa, mirándola con cierta burla. Ella se quedó allí, incómoda, y las miradas de los transeúntes a su alrededor hicieron que su rostro se pusiera aún más pálido. ¿Sabes? Con solo una palabra de mi parte, tu padre te ataría personalmente a mi cama. Sonreí. El rostro de Lucía palideció de repente y retrocedió 2 pasos. Tú, no puedes hacer eso. Pero la firmeza en sus palabras era débil como el papel. ¿Por qué no? Dejé de sonreír, mi mirada se enfrió. ¿O es que quieres imitar a los López? Aprovechar el nombre de los García para que los Martínez se levanten, y luego, una vez consolidados, darte la vuelta y romper el compromiso conmigo. No, no es así. Se apresuró a defenderse. Basta. La interrumpí directamente. Los López acaban de irse felices después de romper el compromiso, y tú vienes inmediatamente después a proponer uno. ¿Crees que soy estúpido? No es así. Lucía negaba con la cabeza, repitiendo solo esa frase. Estaba cansado de discutir con ella, pero de repente cambié de idea. Puedo darte las 100.000 piedras espirituales, pero debes firmar un contrato del camino celestial. Dentro de 100 años, me devolverás 150.000. Esta condición era bastante generosa. Lucía,
como era de esperar, se quedó atónita, sus ojos llenos de incredulidad. Ni siquiera en 10 años, y mucho menos en 100, devolver 150.000 piedras espirituales no era una exageración. En muchos lugares, los préstamos tenían condiciones mucho peores. ¿Lo dices en serio? Por eso le costaba creerlo. Si aceptas, te las doy ahora mismo. Asentí, aunque en mi interior sabía que dentro de 100 años la familia García ya no existiría. Si para entonces mi situación fuera complicada, esas piedras espirituales podrían ser una buena salida. Acepto. Lucía respondió de inmediato, temiendo que me echara atrás. Saqué un pergamino y escribí el contrato. Ella lo revisó una y otra vez para asegurarse de que no había trampa, luego mordió su dedo y estampó su huella de sangre. Satisfecho, guardé el pergamino, le arrojé la bolsa de almacenamiento con las piedras espirituales y, rodeándola, seguí adelante sin mirar atrás. 2. Nada más alejarme de Lucía, en la esquina me encontré con otra mujer, Ana, una discípula de la secta Luna Brillante. ¿Qué drama más conmovedor del segundo joven señor García? ¿Qué diferencia hay entre esas 100.000 piedras espirituales y regalarlas? Te esfuerzas tanto para impresionar a una chiquilla. Desde su primera palabra, su tono estuvo cargado de sarcasmo. Era obvio que se había plantado allí a propósito, no era un encuentro casual. La secta Luna Brillante tenía buenas relaciones con la familia García, pero en esencia eran de la misma calaña. Tarde o temprano, también se convertirían en un peldaño para el protagonista. Si todos eran villanos, ¿para qué desacreditarse mutuamente? No tenía ganas de discutir con ella, y dije casualmente, si a ti también te faltan piedras espirituales, también puedo firmar un contrato del camino celestial contigo. Nunca estaba de más acumular otra deuda futura, al fin y al cabo, estaba gastando el dinero de los García. Pero justo después de pensarlo, reaccioné, esta mujer también era una villana, aunque más tarde se redimiría, lo haría cayendo en brazos del protagonista. ¿De dónde iba a sacar piedras espirituales para devolverme dentro de 100 años? Olvídalo, seguro que no te faltan estas pocas piedras. Me rectifiqué de inmediato. ¿Quién dice que no me faltan? Ella insistió, extendiendo la mano con descaro. Ahora, en este instante, dámelas. La miré fijamente, con esa actitud desvergonzada e incluso presumida, y solo sentí exasperación. Si no se las daba, seguro que no pararía de burlarse de mí sin cesar por lo de Lucía. No había otra opción, tuve que sacar la bolsa de almacenamiento y entregársela. Iba a marcharme cuando ella me detuvo, ¿y el contrato del camino celestial? No hace falta, confío en ti, respondí con indiferencia, moviendo la mano, mientras pensaba para mis adentros, si sabía que no recuperaría las piedras espirituales, ¿para qué firmar un contrato? Ella primero se sorprendió, luego, como si hubiera imaginado algo desagradable, mostró una expresión de repulsión instantánea. Al ver su expresión, apreté los puños. Realmente tenía ganas de darle un puñetazo. Conteniendo mi ira, saqué un pergamino, escribí el contenido y se lo alcancé. ¿Por qué a mí me toca devolver 160.000? Justo cuando iba a firmar, con su vista aguda notó la diferencia y al instante me miró fijamente. ¿Por qué me caes mal? Vale. Perdí la paciencia para seguir con ella. ¿Firmas o no? Si no, devuélveme las piedras espirituales. Dicho esto, intenté quitarle la bolsa. Ella reaccionó rápidamente, con una mano guardó la bolsa detrás de sí y con la otra firmó rápidamente, lo que no cuesta, se acepta. Resopló, guardó la bolsa y finalmente me dejó pasar. En su mente todavía hacía cálculos, con estas piedras espirituales, su cultivo podría aumentar un nivel. Dentro de 100 años, su nivel de cultivo sería al menos la etapa de bebé espiritual, Yuening. ¿Acaso devolver 160.000 piedras espirituales no sería pan comido? Apenas me alejé, escuché sus murmullos detrás de mí, si lo hubiera sabido, no habría firmado este maldito contrato. 3. Un mes después. Durante este tiempo, la presión de la familia García sobre los López nunca cesó, pero siempre dejaban una línea de supervivencia, sin aplastarlos por completo, como un gato jugando con un ratón. No presté mucha atención a estos conflictos. Todos los días comía y bebía lo necesario, y nunca descuidaba mi cultivo. Quizás porque ya no abusaba de mi poder como antes, mi comportamiento anómalo finalmente llamó la atención, el patriarca me llamó a su estudio. Javier, aunque tu padre, ocupado con trivialidades, se ha preocupado poco por ti, cada uno de tus movimientos ha estado bajo mi mirada. Habló y habló sin parar, y yo solo podía interpretar el papel del hijo obediente, asintiendo continuamente. En resumen, no eran más que tonterías sobre cómo debía ayudar a Luis en el futuro, que los hermanos debían estar unidos, etc.
Pero yo sabía muy bien que Luis había traído a 2 chicas hacía un par de días, y esa misma noche las había torturado hasta la muerte. El patriarca no podía ignorarlo por completo. Quizás, en su opinión, no era más que un asunto trivial. Ahora más bien esperaba que hubiera más personas como Lucía, de lo contrario, no sabría dónde invertir las piedras espirituales que tenía. Yo no sabía hacer negocios, ni invertir en los negocios de otros. Y era imprescindible alejarse de la familia García. Si no, sería mejor escapar lo antes posible. Si esperaba a que los negocios de los García se vieran presionados, mis recursos serían confiscados sin falta. Apenas salí del estudio, me encontré con Luis, que venía hacia mí. Hermano menor, me han dicho que has empezado a hacer negocios, ¿es así? Su rostro mostraba una sonrisa, pero su tono y expresión estaban llenos de sorna. Es solo un pasatiempo. Sonreí mostrando los dientes, adoptando una apariencia tonta e inocente. Está bien, al menos no eres un caso perdido. Me dio una palmada en el hombro y entró en el estudio. En mi interior sentí desprecio. ¿Quién es realmente un caso perdido? En poco tiempo, tú mismo verás tu error. De regreso en mi pequeño patio, me tumbé cómodamente en la tumbona, comiendo la fruta que me acercaba la sirvienta. Joven señor, he oído que el gremio del Dragón Fortunado tiene una subasta esta noche. ¿Le gustaría ir a echar un vistazo? La sirvienta me informó en voz baja. En el pasado, nunca se habría atrevido a hablar por iniciativa propia, a menos que yo le preguntara. Desde que yo, tras cruzar a este mundo, había dejado de golpear e insultar a los sirvientes, ahora se atrevía a contarme las novedades. No, estaba a punto de rechazarlo cuando una idea repentina cruzó mi mente. ¿Por qué no comprar algunas cosas que no se devalúen y esconderlas, para venderlas más tarde cuando escape? En cuanto a esconder directamente las piedras espirituales, ya lo había pensado antes, pero luego pensé, si la situación de los García cambiaba, las piedras espirituales en mi poder serían confiscadas, y si las cantidades no coincidían, solo traería problemas. Así que, o bien hacer inversiones que solo pudieran recuperarse después de 100 años, como con Lucía y Ana, o bien comprar cosas que se consumieran rápidamente. Cuando llegara el momento, solo tendría que decir que las había usado, y los ancianos de los García no podrían hacer nada. Podría ir a echar un vistazo. Decidido, asentí. Este humilde criado irá de inmediato a preparar una sala privada para invitados de honor, y de paso averiguaré la lista de objetos de la subasta. Un criado se ofreció voluntario. Al ver que yo asentía, se giró de inmediato para hacer los preparativos. 4. Por la noche, justo cuando llegaba a la entrada de la casa de subastas del gremio del Dragón Fortunado, me encontré casualmente con Lucía Martínez. A su lado había un hombre. El hombre vestía ropas comunes, su temperamento también era bastante ordinario, pero sus ojos rebosaban confianza. Este hombre claramente era el protagonista, Carlos. Era un alquimista, él era quien ayudaba en los negocios de la familia López, enfrentándose a los García. Pero, en teoría, no debería haberse conocido con Lucía tan pronto. Parece que el desarrollo de la trama ya había sufrido algunos cambios. Lucía también me vio. Un momento antes estaba sonriente, pero al instante siguiente su rostro se quedó congelado. No le hice caso. Con el rostro impasible, entré en la casa de subastas con mi gente. La subasta estaba dividida en 2 plantas. En el gran salón de la primera planta todos estaban apiñados, la mayoría solo estaban para ver el espectáculo. En la segunda planta había una fila de pequeños palcos privados, reservados para personas de cierta posición. Entré en el palco. Frente a la ventana había mesas y sillas, sobre la mesa había varios tipos de pasteles y licor espiritual, y tampoco faltaba una bandeja de frutas espirituales. Pronto comenzó la subasta. Observé todo el proceso sin participar en las pujas. Los objetos de la subasta también eran bastante ordinarios. Excepto unos pocos que fueron adquiridos por personas de otros palcos, la mayoría terminaron en manos de los asistentes del gran salón. Cuando llegó el turno de un gran meteorito, la sala se animó, y los distintos palcos comenzaron a pujar. Las pujas se detuvieron en 1.000.000 de piedras espirituales. Justo cuando el subastador iba a dar el martillazo, una voz se alzó lentamente. 1.500.000 piedras espirituales. Vaya. Esto llamó la atención de todos los presentes, y yo también miré hacia abajo. Podía ver el perfil de Carlos. Asentí para mis adentros. Así era, al final ese meteorito sería adquirido por Carlos, quien más tarde forjaría con él una lanza especial. Un arma que podía seguir avanzando de nivel, que acompañaría al protagonista hasta el final. 1.600.000 piedras espirituales. Otra voz se alzó, pero yo me sorprendí. ¿No era esa la voz de Ana?
Este era un momento que debería corresponder a la rivalidad entre los García y el protagonista, que pintaba a Ana metiéndose, y además, siendo tan rica, todavía codiciaba mis 100.000 piedras espirituales. Afortunadamente, lo que siguió no cambió. Solo Carlos y Luis siguieron pujando, y durante el proceso Luis no dejó de soltar algunas amenazas. Sin embargo, no sirvieron de nada. El meteorito finalmente fue adquirido por Carlos por la astronómica suma de 5 millones de piedras espirituales. Y yo adquirí una píldora por 200.000 piedras espirituales. Esta píldora se usaba para avanzar desde la etapa de núcleo dorado, Hindan, a la de bebé espiritual, Yuening. Su precio original era de unas 500.000 piedras espirituales, pero esta en particular era de calidad suprema. Mucha gente prefería tomar 2 píldoras comunes antes que gastar 2 millones en una suprema, por eso pude adquirirla. 5. Joven señor. En ese momento, un criado se acercó y dijo en voz baja: afuera hay una joven que dice ser una discípula de la secta inmortal celestial, llamada Sofía, y solicita verlo. Me quedé atónito, esforzándome por recordar. Esta píldora no debería haber sido adquirida por mí, sino por la secta inmortal celestial, pero el nombre de Sofía me resultaba completamente desconocido. Parecía que no era una heroína. Hazla pasar. Entonces trajeron a una joven tímida. La secta inmortal celestial de por sí era mucho menos poderosa que la familia García, y esta chica parecía además no ser muy hábil en las relaciones sociales. ¿Para qué había venido? ¿Qué sucede? La miré. Ella parecía intranquila. Pasó un buen rato antes de hablar. ¿Podría el joven señor García transferirme la píldora de avance Yuening? ¿Por qué? Mi rostro seguía impasible. Es así, mi madre. Comenzó a explicar lentamente. La idea general era que su madre necesitaba avanzar a la etapa Yuening. Ya había usado varias píldoras de avance Yuening antes, y ahora sentía que le faltaba un último empujón, por eso quería una píldora suprema para lograr el avance de una vez. Está bien, entrégame el precio original. Asentí en el acto. Pero, no tengo tantas piedras espirituales. El rostro de la joven se sonrojó ligeramente. Quería la píldora, pero no tenía suficientes piedras espirituales, lo que la hacía sentir avergonzada. Eso es sencillo. Con práctica, saqué un pergamino, escribí el contenido, firmé y se lo lancé. Sofía tomó el pergamino, lo leyó y se quedó completamente pasmada. Siempre se decía que los García eran muy déspotas, carentes de compasión. Estaba segura de que conseguir esa píldora de avance Yuening suprema sería extremadamente difícil. Incluso se había preparado mentalmente para venderse a la familia García durante 100 años. Sin embargo, no solo se la di, sino que ni siquiera aumenté el precio, solo pedía que me devolviera 2 millones de piedras espirituales dentro de 100 años. Inmediatamente firmó el contrato del camino celestial, luego lo tomó con ambas manos y me lo devolvió. Muchas gracias, joven señor García. Es usted una muy buena persona. Su corazón estaba emocionado. Conseguirlo tan fácilmente, por el contrario, hizo surgir en su interior una emoción indescriptible, y sus ojos se enrojecieron. ¿Una buena persona? Casi me echo a reír. Sí, realmente soy una buena persona. Está bien, vete. Acuérdate de devolvérmelas cuando llegue el momento. Si no me encuentras, no se las des a otros, guárdalas tú. Hice un gesto con la mano para despedirla. En un principio quería quedarme allí para ver el espectáculo, porque Luis buscaría problemas a Carlos y terminaría perdiendo. Pero temí que el fuego me alcanzara a mí, así que opté por abandonar la casa de subastas antes de tiempo. Poco después de regresar a mi pequeño patio, escuché algunos ruidos. Sin necesidad de pensar, sabía que seguramente era Luis desahogando su furia con los sirvientes. Me quedé pensativo, ya que Carlos y Luis se habían encontrado. A partir de ahora la familia García no estaría tan tranquila. Era hora de irme a esconderse. Si no, dentro de un tiempo podría ser difícil escapar. 6. A los 2 días, con la excusa de salir a entrenarme, abandoné la familia García llevándome mi pequeño tesoro personal. Luego busqué un lugar relativamente remoto, compré una casa no muy grande y me pasé el día escondido dentro, cultivando. Cuando me sentía aburrido, iba a escuchar algo de música, y de paso me enteraba de las últimas noticias. Esta vida idílica solo duró unos 50 años. Finalmente, los hombres de la familia García me encontraron. Mi pequeño tesoro fue confiscado, incluso la casa fue vendida y recuperada por ellos. En cuanto a mí, mi talento era demasiado pobre. Incluso si a Luis le sucediera algo, la familia García no me permitiría convertirme en el heredero. Así que me abandonaron. En cierto modo, también era algo bueno. Comencé a vivir bajo un nombre falso,
y también me alejé del lugar original. Por las noticias que escuché, la guerra comercial de los García ya comenzaba a mostrar signos de colapso. Ya no me atrevía a seguir escuchando estas noticias. Me refugié en una ciudad mundana para vivir, y además tenía que cambiar de lugar con frecuencia. Temía que me arrastraran de vuelta para enfrentarme a Carlos. Sin darme cuenta, pasaron otros 30 años. Cuando volví a tener noticias de los García, la familia ya había sido exterminada. Suspiré profundamente, ya que la trama de los García había pasado, dejé de esconderme y regresé en secreto a echar un vistazo. La mansión de la familia García era ahora una ruina, y en los bordes estaban reconstruyendo. Solo la miré un momento, luego me di la vuelta y me marché. Javier García. Una voz repentina me puso todo el cuerpo en tensión. Giré la cabeza para mirar. ¿Eres realmente tú? La persona ante mí era precisamente Lucía Martínez. Me miró de arriba a abajo, y de repente esbozó una sonrisa. Nunca pensé que el otrora infinitamente glorioso segundo joven señor García terminaría hoy en esta situación. La miré con calma. Ella pareció irritarse por mi mirada, y volvió a hablar. No estarás pensando todavía en vengar a los García, ¿verdad? Te aconsejo que no busques tu propia perdición. Con tu nivel de cultivo, intentar vengarte de Carlos solo te costaría la vida inútilmente. Ya lo llamaba Carlos. De repente me eché a reír, sin poder contenerme. Lucía Martínez no era el nombre de una heroína. ¿Acaso, sin ser la heroína, esperaba estar junto al protagonista para siempre? ¿De qué te ríes? Lucía frunció el ceño. Ella prefería verme llorando y suplicando, rogándole que no revelara mi paradero a Carlos. O quizás verme suplicarle que me acogiera, dándome un puesto donde pudiera ganar recursos. Poco a poco dejé de reír, y dije, mis asuntos no te conciernen. Solo tienes que devolverme las 150.000 piedras espirituales. Desagradecido. Lucía, con el rostro frío, me lanzó una bolsa de almacenamiento. Yo también saqué el pergamino. Después de que ambos lo confirmáramos, lo quemamos allí mismo. Después de irme, asegurándome de que nadie me perseguía, en realidad le estaba agradecido a Lucía. Menos mal que esta mujer no había sido tan despiadada. Me instalé en una ciudad espiritual cercana a la secta Luna Brillante. Por supuesto, estaba esperando a Ana. Ya que había recibido el primer pago de piedras espirituales, debía aprovechar antes de que ella muriera para recuperar las mías. Finalmente, al año siguiente, la encontré. ¿Y ahora qué piensas hacer? Ana, con franqueza, sacó una bolsa de almacenamiento con 160.000 piedras espirituales y me la entregó. Sobrevivir como pueda. Estaba de buen humor. Con estas 310.000 piedras espirituales, podía vivir bien durante un tiempo. ¿Quieres unirte a la secta Luna Brillante? Me miró seriamente. Al oír esto, negué con la cabeza y respondí, te aconsejo que no te enfrentes a Carlos. En serio, no solo tú, toda la secta Luna Brillante no puede con él. Incluso si se abriera el canal al mundo superior y pudieran bajar personas, no provoques a Carlos. Dicho esto, me fui. Ana se quedó parada en su sitio, sintiendo que mis palabras eran algo extrañas, porque el canal al mundo superior llevaba cerrado no se sabía cuántos años. Básicamente, todas las sectas y familias de cultivadores daban por sentado que no se volvería a abrir. No revelé que este canal se abriría de nuevo en un futuro no muy lejano. La secta Luna Brillante no era rival para los García precisamente porque el canal al mundo superior estaba cerrado. Ahora no se atrevían a provocar a Carlos también por eso. Si el canal al mundo superior se abriera y la verdadera secta Luna Brillante de arriba pudiera bajar gente, ¿acaso temerían a Carlos? Ya fuera que ella me creyera o no, mis palabras quedaban ahí. Dependería de su destino. Cuando se abriera el canal al mundo superior, este mundo sufriría convulsiones y en muchos lugares habría ajustes de cuentas. Muchas sectas tenían respaldo en el mundo superior, pero debido al cierre del canal, habían estado siendo reprimidas durante estos miles de años. Una vez que el canal se abriera y llegara gente de arriba, sin duda querrían recuperar lo perdido. Así que, en cambio, yo debía encontrar un lugar seguro para esconderme, para no terminar como daño colateral. 7. Muchos años después, en una pequeña ciudad espiritual, abrí una tienda, vendiendo píldoras y fórmulas de alquimia. Los negocios no eran muy buenos, pero al menos podía mantenerme. Pensé que así sería mi vida, pero hoy llegó una visita inesperada. Dueño, ¿tiene la fórmula de la píldora de cimentación, Suji? Sí, respondí mientras alzaba la vista, y me quedé atónito. Ese rostro familiar y a la vez extraño, no sería Javier. Javier García, fue la otra persona quien primero recordó mi nombre. Entonces, finalmente también recordé el suyo. Sofía, de la secta Inmortal Celestial. Te he estado buscando todo este tiempo, pensaba que ya
Su rostro mostraba alegría, pero se detuvo a la mitad de la frase. ¿Has venido a devolverme las piedras espirituales? Yo también mostré alegría en mi rostro. Si podía recuperar esos 2 millones de piedras espirituales, podría comprar píldoras de avance Yuening, y tendría esperanzas de alcanzar la etapa Yuening. Pero apenas terminé de hablar, ella bajó la cabeza con vergüenza, retorciéndose inquieta. Mi corazón dio un vuelco. Se había esfumado mi sueño. ¿Cómo podía ser esta persona así? Si no tenía piedras espirituales, ¿para qué me buscaba? Devolver un poco primero también estaría bien. Pensé que aún valía la pena intentarlo. Al oír esto, ella hundió aún más la cabeza. Los músculos de mi rostro se contrajeron involuntariamente. Ella pareció recordar algo, levantó la cabeza y dijo, ahora soy una alquimista. Puedo trabajar en tu tienda, ayudarte a refinar píldoras y venderlas, y devolverte poco a poco las piedras espirituales que te debo. ¿Qué podía hacer? Lo tomaría como si hubiera contratado a un buey o caballo de trabajo sin necesidad de pagar salario. Le asigné un lugar para vivir y una sala de alquimia. Cuando trajo a su madre, esta también se disculpó repetidamente conmigo. Ante tal situación, no tuve más remedio que fingir indiferencia. 2 días después. Entonces, ¿qué hay de tu secta? De repente recordé esa pregunta. Al oírla, su mirada se oscureció. Después de insistir varias veces, comenzó a explicar lentamente. Resulta que cuando llevó aquella píldora de avance Yuening, alguien más de la secta se la arrebató. Ella y su madre, enfadadas, abandonaron la secta inmortal celestial. Al igual que yo, vivían bajo un nombre falso. Ahora me llamo Isabel Reyes. Dijo su nombre actual. ¿Qué? Me asusté y di un respingo. Dije que ahora me llamo Isabel Reyes, ya no puedes llamarme por mi antiguo nombre. Pensando que no la había oído bien, lo repitió, sin saber que yo ya estaba un poco desconcertado. ¿Quién era Isabel Reyes? Era una de las heroínas. Todo encajaba, todo encajaba. Ella sufrió injusticias en la secta inmortal celestial. Después de abandonar la secta, optó por tomar el apellido de su madre. Cuando se abriera el canal al mundo superior, el bisabuelo materno de su madre, es decir, su tatarabuelo, bajaría. Al ver que su bisnieta y su tataranieta habían sido tratadas de esa manera, no podría evitar hacer un ajuste de cuentas con la secta inmortal celestial. Luego, se llevarían a ella y a su madre al mundo superior, y después conocerían a Carlos, quien ascendería al mundo superior. Además, debido a su identidad como paisanos, los sentimientos entre ambos se calentarían rápidamente. Por mucho que lo intentara evitar, nunca pensé que una heroína estaría a mi lado. 8. Mira, quizás sería mejor que te fueras. O mejor, yo me voy, la tienda es tuya, y tampoco necesitas que me devuelvas los 2 millones de piedras espirituales. Ya me preparaba para agarrar mis cosas y huir, saqué el pergamino y quise quemarlo. Vaya, haber tratado a una heroína como un buey o caballo de trabajo, más tarde, ya fuera Carlos o su tatarabuelo, no podría con ninguno de los dos. Que me hicieran pagar las consecuencias sería un problema menor, lo que temía era que hasta mi vida estuviera en peligro. Después de esforzarme tanto por sobrevivir hasta ahora, debía intentar salvarme. ¿Qué estás haciendo? Isabel se quedó completamente desconcertada. En su ansiedad, me agarró de la mano. Recuerdo que tengo un asunto que atender, puede que me ausente por mucho tiempo. Intenté retirar mi mano, pero ella era una gran maestra en la etapa Yuening, así que no pude liberarme. Es que, me desprecias por ser demasiado torpe, porque mi habilidad en la alquimia avanza muy lentamente. Sus ojos se enrojecieron de repente, sus bellos ojos ya estaban llenos de lágrimas, cristalinas y transparentes. No es eso, me sentí desconcertado. Vaya, esto sí que era mortal. ¿Atreverse a hacer llorar a la heroína? Me esforzaré el doble, ¿vale? Por favor, no me eches. Su voz comenzó a temblar. En ese momento, la madre de Isabel pasaba por allí. Al ver la escena, se mostró confundida y se acercó inmediatamente para calmar a ambos. Después de calmarme, también reaccioné. Llegados a este punto, ¿por qué no tratar bien a Isabel? Quizás cuando fuera al mundo superior, recordaría mi bondad y me daría una generosa recompensa. Bien, así sería. Yo ya había aclarado mis pensamientos, pero Isabel parecía no creer mi explicación, seguía limpiándose las lágrimas. Estaba realmente exasperado. Esta gran maestra Yuening resultaba ser una llorona. Cuando la madre de Isabel me lanzó una mirada pidiendo ayuda, no tuve más remedio que acercarme a consolarla. Está bien, ahora que lo pienso, tampoco es un asunto tan importante. No iré, vale. Solo entonces Isabel comenzó a calmarse poco a poco. De verdad, mostré una expresión de total seriedad. A pesar de ello, durante el mes siguiente, siempre sentía que una conciencia espiritual me estaba vigilando. Era claramente obra suya,
temía que yo escapara. Que pudiera persistir durante un mes, realmente la admiraba por ello. Ese día, después de cerrar la tienda, entré en la habitación interior. Ella acababa de terminar de refinar un lote de píldoras. Ya te dije que no te esforzaras tanto, nuestro negocio no es tan bueno. Entre risas y lamentos, le alcancé una toalla. Ella solo sonrió, una sonrisa un poco tonta. Hermano ¿por qué no abrimos una tienda en la ciudad Peixuan? Allí el negocio seguro que sería mucho mejor. Se secó la cara con la toalla. Mi nombre actual era Joan, que también era mi verdadero nombre. Aquí, vi que todavía tenía un poco de ceniza de horno en la cara, extendí la mano y se la quité. Luego dije, mejor no, ya hablaremos cuando subas de nivel como alquimista. No quiero que trabajes demasiado. No me di cuenta en absoluto de que su rostro se había puesto rojo como un tomate, y sus ojos brillaban con una luz diferente. 9. Pronto, pasaron varios años más. La noticia de la reapertura del canal al mundo superior se extendió por todos los rincones del mundo. Algunas sectas estaban llenas de risas y alegría, otras tenían caras de desesperación como si estuvieran en un funeral. Por mi parte, también recibí la visita de un anciano de aspecto inmaculado y etéreo, precisamente el tatarabuelo de Isabel. Como esperaba, obtuve muchos beneficios y artefactos para proteger mi vida, y también, como deseaba, quemé el pergamino del contrato del camino celestial. Incluso, con la ayuda del anciano, logré avanzar sin dificultad a la etapa Yuening. Luego, me quedé mirando cómo se llevaban a Isabel. Finalmente todo ha pasado. Esbocé una sonrisa. No me faltaban recursos, tenía suficientes medios para protegerme, se sentía muy bien. Me escondí durante varios meses más, esperando a que la agitación se calmara por completo, y solo entonces me atreví a asomar la cabeza. Investigué algunas noticias. La secta Luna Brillante había sido aniquilada por Carlos, y además Carlos también había ascendido al mundo superior. Di una vuelta por los alrededores de la secta Luna Brillante y, contra todo pronóstico, me encontré con Ana. En ese momento, aunque no había muerto, su cultivo había sido destruido, y era una persona común y corriente. En un principio quise burlarme de ella un par de veces, pero al ver que vivía en una pequeña y destartalada cabaña, no tuve corazón para hacerlo. ¡Pum! Ana, que estaba lavando ropa, se asustó. Al fijarse, vio que era una bolsa, de cuya abertura se habían desparramado algunas monedas de oro. No eran piedras espirituales, sino monedas de oro que usaba la gente común, que ningún cultivador despreciaría. Alzó bruscamente la cabeza, mirando fijamente al cielo. Mucho tiempo. Gracias. Bajó la cabeza y murmuró para sí, unas cuantas lágrimas cayeron sobre la ropa que sostenía en sus manos. Al ver su situación, tampoco quise ir a buscar a Lucía. En un principio también había pensado en burlarme de ella, pero recordando que en su momento no había revelado mi paradero a Carlos, abandoné esa peligrosa idea. Volví en silencio a mi pequeña tienda. Abrí la puerta y miré en silencio aquella tienda desolada. Por un momento, me sentí extraño, hasta que llegó un cliente a comprar píldoras. Así pasaron varios días, y luego llegó otra visita inesperada. Javier García. Miré atónito a Lucía. ¿Cómo había encontrado este lugar esta mujer? ¿Qué píldora desea comprar esta distinguida clienta? Mi tono era tranquilo. Javier García, casémonos. ¿No querías casarte conmigo en aquel entonces? La mirada de Lucía era tierna. Estaba realmente sin palabras. Después de una larga pausa, dije, ¿y tu amigo Carlos? Al oírlo, la expresión de Lucía se congeló. Él y yo solo somos amigos, respondió después de un buen rato. No pude contenerme, me eché a reír. Ella se sorprendió, sintiendo que mi risa le resultaba muy familiar. Hermano, de repente, una figura irrumpió, y me vio riéndome muy feliz frente a una mujer. ¿Cómo es que has regresado? Mi sonrisa se transformó en sorpresa. Isabel me miró, luego miró a Lucía, y con un tono indefinible preguntó, ¿quién es ella? Una clienta que viene a comprar píldoras. Le dije que no tengo, pero ella insiste en quedarse sin querer irse. Respondí casualmente, luego, sin mirar a Lucía, me acerqué y pregunté, ¿se te olvidó algo aquí? Quiero quedarme aquí un tiempo más. Isabel explicó, lanzando de vez en cuando miradas de alerta hacia Lucía. Disculpen, molesto. Esa mirada ya lo dejaba todo claro. Lucía sonrió con amargura, se dio la vuelta y se marchó. Solté un suspiro de alivio en secreto. La respuesta de Isabel no me sorprendió. Después de todo, en este momento, el mundo superior tampoco era muy tranquilo. Por ejemplo, mi secta del mundo inferior fue reprimida por tu secta mientras el canal estaba cerrado, ¿no habría que ajustar cuentas por esa deuda? Cosas por el estilo. En fin, no era un lugar tranquilo. Incluso si ella subiera,
estaría confinada en la secta inmortal celestial del mundo superior, sin permitírsele salir. Finalmente, al encontrarse con Carlos, lleno de un aura de libertad, quedaría profundamente atraída. Espera, de repente la miré fijamente. Si ella no fue al mundo superior, ¿cómo iba a conocer a Carlos? ¿Qué sucede? Se sintió incómoda bajo mi mirada y desvió la vista. Le pregunté, ¿cuánto tiempo piensas quedarte aquí? Esto, no lo sé. Su mirada era evasiva, simplemente no me miraba. No noté su reacción extraña, por el contrario, me sentí un poco feliz. 10. En el tiempo que siguió, yo me encargaba de vender las píldoras y ella de refinarlas. Nuestros días eran comunes pero plenos. Lo único que me causaba un poco de frustración era que a menudo me hablaba al oído sobre lo maravilloso que era el mundo superior. Cuando le preguntaba cómo lo sabía, decía que su tatarabuelo se lo había contado, lo que me dejaba un poco sin palabras. Hermano Ese día, mientras procesaba materiales de alquimia, ella se inclinó de repente sobre mi espalda, rodeándome el pecho con sus brazos. Mi cuerpo se tensó. Durante este tiempo juntos, nuestra relación era buena, reíamos y conversábamos, e incluso bromeábamos de vez en cuando. Aunque a menudo la provocaba, haciéndole sonrojarse y golpearme juguetonamente, esta era la primera vez que tenía un gesto tan íntimo. ¿Qué sucede? No me atrevía a moverme, mi corazón latía con fuerza. Isabel también estaba muy nerviosa al principio, con las mejillas sonrojadas. Pero al sentir mis latidos fuertes y mi respiración acelerada, sus ojos se curvaron de inmediato en una sonrisa. Hermano dime, te escucho. ¿Vendrías conmigo al mundo superior? Sentí que mi corazón se detenía en la garganta. ¿Esto era una confesión? Esto definitivamente era una declaración. ¿Por eso siempre me hablaba de las maravillas del mundo superior? ¿Para preparar este momento? Solo sentía que mi cabeza zumbaba. Isabel, al verme inmóvil, se levantó de mi espalda, me tomó de las manos y me hizo girar para que la enfrentara. Nos miramos cara a cara. Observé sus ojos brillantes, perdiéndome un momento en ellos. ¿Qué te parece? Pronunció lentamente las palabras, con un tono que parecía un suave coqueteo, dulce y seductor. Está bien, apreté los dientes y asentí. ¡Qué bien! Ella, feliz, me abrazó. Yo rodeé su delicada cintura con suavidad. En ese momento, incluso si tuviera que enfrentarme al protagonista Carlos, no sentiría miedo. Y luego, en la secta inmortal celestial del mundo superior, aparecí junto a Isabel. Bajo la mirada de su madre, me sentía nervioso. Pero Isabel, a mi lado, no lo estaba en absoluto, al contrario, no soltaba mi brazo. La mirada de su madre primero fue de sorpresa, pero luego volvió a la normalidad. En su opinión, esto era inevitable. Durante su tiempo juntos en el mundo inferior, ya había notado los sentimientos de su hija. Solo un tonto ingenuo seguía sin darse cuenta. Sobre Isabel y yo, no sabía si su tatarabuelo consideraba que no éramos lo suficientemente cercanos, ya que había 3 generaciones de diferencia, y además era familia por parte de madre. O tal vez realmente no interfería en los sentimientos de los jóvenes. Fuimos aceptados sin problemas y estuvimos juntos. Cierto año, cierto mes. Acompañaba a Isabel paseando por una ciudad celestial del mundo superior cuando mi vista se clavó repentinamente en una figura. Todo mi cuerpo se tensó al instante. Carlos, ¿qué sucede? Isabel notó mi rareza y preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, Carlos se acercó directamente hacia mí, con un objetivo claro. En ese momento, instintivamente quise esconder a Isabel detrás de mí. Tenía tanto miedo de perderla. ¿Hablamos? El tono de Carlos era calmado, sin transmitir emoción alguna. Isabel, espérame un momento más adelante. Conteniendo mis emociones a la fuerza, le mostré una sonrisa tranquilizadora. Ella no preguntó más, solo asintió en silencio y se alejó, deteniéndose a cierta distancia. Su mirada nunca se apartó de mí. Hasta que su figura estuvo un poco más lejos, giré la cabeza hacia Carlos y pregunté con voz grave, ¿qué sucede? Carlos esbozó una leve sonrisa. Javier García, tienes bastante suerte. Sin haber alcanzado la etapa de gran ascensión, Da Cheng, lograste llegar al mundo superior. Así que, desde hacía tiempo, él ya sabía de mí. Todos mis nervios se tensaron de repente. Mi nuez de Adán se movió varias veces, intentando hablar pero sin emitir sonido. No te pongas nervioso. Su sonrisa no cambió, su tono seguía siendo plano. Si quisiera matarte, lo habría hecho cuando regresaste a la familia García. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. La pregunta me salió sin pensar, ¿fue Lucía? Carlos asintió. Apreté los dientes con fuerza. Esta mujer, con razón no podía ser la heroína. Yo, como un tonto, pensaba que no me había traicionado. Resulta que Carlos simplemente no actuó en ese momento.
En aquel entonces ya te había seguido, pero no me apresuré a actuar. Al contrario, mandé investigarte. Habló lentamente. Después de confirmar que eras diferente de los demás, García, ya no planeé matarte. Hoy, encontrarte por casualidad, solo quiero dejarte las cosas claras. Si no me buscas, yo no te buscaré a ti. Siempre que no vengas a buscarme para vengarte, yo no actuaré contra ti. Luego, dejó un cuídate, me dio una palmada en el hombro, se dio la vuelta y se marchó directamente. Hasta que su figura desapareció entre la multitud, solté un gran suspiro de alivio. Giré la cabeza y miré hacia donde estaba Isabel, no muy lejos. En sus ojos solo estaba yo, y la preocupación que escondía era evidente. No pude evitar sonreír. La opresión en mi corazón se desvaneció de golpe y caminé rápidamente hacia ella. Tomé su cálida mano y nos fuimos juntos, como si ese pequeño incidente nunca hubiera ocurrido. En los años posteriores, nos convertimos en compañeros de camino como era de esperar. La noche de bodas, el constituto oculto en el cuerpo de Isabel despertó de repente. Esa constitución no solo podía ayudar a aumentar su propio nivel de cultivo, sino también beneficiar a su compañero. Y yo fui el mayor beneficiario. Mi talento de cultivo mejoró de la noche a la mañana, y junto con ella ascenderíamos a caminos de cultivo más elevados. A partir de entonces, el camino celestial sería largo, y nosotros seríamos compañeros predestinados, una pareja divina hecha el uno para el otro. Fin.